La verdad central de este estudio es amar a Dios al aprender cómo opera la fe y al elegir lo que Dios ha declarado y hecho. Entonces, veamos algunos pasajes bíblicos que nos hablan de este tema de la fe. Dice, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. También nos enseña Hebreos 11:1 que es pues la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí comenzamos a ver que la fe es un habilitador para tener sensibilidad y acceso a las cosas espirituales, pero también nos permite ver el mundo espiritual y opera la fe o la visión espiritual, nota, opera por medio de convicciones que tenemos en nuestro espíritu. La semana pasada hablamos un poco acerca de cuál es la diferencia de lo emocional a lo espiritual. Lo emocional, pues como se escucha, es una reacción fortuita al medio ambiente que tiene un impacto, pues que está limitado en, en fruto. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia espiritual, una visión de Dios espiritual, un entendimiento espiritual de las escrituras, esta produce revelación, produce transformación, produce obediencia en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque se ilumina la mente, se ilumina el corazón y se traducen nuestras, ahora sí que emociones en forma de una convicción. ¿Qué es una convicción? Es una certeza, es una garantía de las cosas que nosotros no podemos ver y no podemos palpar, pero por medio de la fe se materializa en la vida del hombre. Dice, según de los Corintios 5:7 en este tenor, dice que por fe andamos, no andamos por vista, sino andamos por fe. Entonces, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, necesitamos nosotros ejercitar la fe para poder llevarnos e introducirnos a lo que es la vida del Espíritu. Si no lo puede ver, eso no es, si lo puede ver, eso no es fe. Mas, sin embargo, la fe no es ciega. La fe en realidad ve lo que otros no pueden ver. ¿Se ha encontrado en alguna conversación con algún incrédulo o con un ateo que simplemente no puede ver o escuchar las cosas que le han sido a usted algo tan clara, tan claro? Porque simplemente esa es la situación. La fe permite que nosotros podamos ver cosas que otras personas no ven necesariamente. Entonces, sigamos aquí viendo este tema. La redención es la obra de Dios para restaurar su gloria a la creación. La revelación que Él es Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que la redención es el mecanismo o el método de Dios para restaurar todas las cosas, sobre todo lo que Dios creó. No solamente la vida del hombre, sino también los lugares donde nosotros nos movemos y toda la creación. Entonces Dios ha escrito en la creación su gloria y verdades eternas de su naturaleza y propósitos y designios.
La escritura dice que los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Ahora, nosotros tenemos que ver aquello que es visible y aquello que no es invisible. Por ejemplo, la creación es el universo que se ve y lo que no se ve. Inclusive en el área ni siquiera espiritual, sino en el área física, solo podemos ver un 4% de la materia existente en el universo. No estamos hablando de que solamente vemos 4% de las cosas espirituales y físicas. No, estamos hablando de la materia existente en el universo con el ojo humano, sin ayuda de ningún tipo de tecnología. Nosotros solamente podemos ver 4% de la materia existente. Esto nos enseña que la mayor parte del universo en realidad no es visible. Repito, ni siquiera estamos entrando en el mundo espiritual. Estamos hablando de la materia existente que es parte del universo. Ahora, nuevas tecnologías les permiten a los astrónomos observar objetos no visibles, por ejemplo, la luz infrarroja, ultravioleta, ondas radiales, rayos X, rayos gamma, visión gravitatoria. Todas estas tecnologías nos permiten observar lo real. Ojo, aunque esto que es real no sea visible. Entonces, no porque nosotros no lo podamos ver, no quiere decir que no existe. Simplemente quiere decir que nosotros no lo podemos ver. Y hay cosas en lo físico, como lo he estado diciendo, eh, que si no tenemos ayuda de estas tecnologías, no lo vamos a poder ver. Sigamos. Por ejemplo, la creación física incluye tanto el universo que se ve, el visible, como el que no se ve, invisible. Si usted ve por la fotografía que está en la parte alta, esa es la fotografía que con el ojo humano puede ver uno o apreciar y valorar en el universo, en el espacio. Pero la fotografía de abajo con la tecnología de luz infrarroja, puede uno ver y apreciar todas las estrellas que no son visibles al ojo humano, pero que están allí ante el ojo humano. Entonces, visible e invisible es un dato muy interesante, muy importante, porque veamos aquí la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que la entrada al reino de Dios solo era posible a través de los caminos invisibles del Espíritu y no a través de las maneras visibles de la carne. La conversación de Jesús con Nicodemo es muy interesante y está registrada ahí en Juan capítulo 3, del versículo 5 al versículo 8. Le dice Jesús a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El reino de Dios es real, pero no puede ser visto de manera convencional. Aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú vienes con una apreciación de quién soy yo. Y Nicodemo, la manera como saluda al Señor Jesucristo es: sabemos que vienes de parte de Dios, porque
las obras que te siguen es evidencia de que Dios está contigo. Pero Jesús le dice a Nicodemo, Jesús en realidad está retando a Nicodemo. No solamente le está dando una lección bíblica, le está retando a ver si realmente le está viendo, porque Nicodemo veía a alguien que tenía el respaldo de Dios, pero no veía al Hijo de Dios todavía. Y no sabemos si todavía lo aceptaba y lo veía como el Mesías, como el Salvador. Y por eso le dice, Nicodemo, si tú no naces de agua y del Espíritu, si no naces de nuevo, primero le dijo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Y si no naces de agua y de Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario. Es como si le estuviera diciendo, Nicodemo, estás viendo solamente 4% de lo que yo soy, que es lo que la habilidad que tiene el ojo humano de poder ver la materia existente del universo. Pero yo soy más que eso, Nicodemo. Y para poder ver lo que yo soy, tú tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. Todo esto nos enseña de que hay personas que no tienen acceso al mundo espiritual, como Jesús lo relata ahí en Juan capítulo 3. Jesús habló de la inhabilidad de la gente para ver el reino de Dios. Y esa inhabilidad existe hasta el día presente. La parábola más importante, más fundamental de las que Jesús nos enseñó es la parábola del sembrador. Y este es el contexto o el marco doctrinal sobre el cual, profético, sobre el cual Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Mateo 13, 11 y 13 dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, Jesús está haciendo una distinción, no se les ha concedido. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Así que el reino de Dios no viene, Jesús dijo, con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está dentro de ustedes. Esa es la razón por la cual muchas multitudes experimentaron la gloria de Jesús, pero no tuvieron la revelación de Jesús. Y hay una gran diferencia. De inclusive Pablo le escribe a los corintios, los griegos querían palabras de sabiduría de hombres, los judíos querían señales, pero Pablo estaba hablando de que el poder de la revelación de la cruz se revela en el corazón del hombre, porque nosotros recibimos las cosas de Dios de parte del Espíritu de Dios que nos la revela. Y por eso dice aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y las señales salen sobrando si las señales no iluminan nuestros ojos espirituales para que nos percatemos que detrás de las señales está el Hijo de Dios, el cual quiere Dios que nosotros lo conozcamos y le sigamos. Ese es el fruto de una vida de fe. Y por eso la fe bíblica produce una revelación de quién Dios es y produce una transformación de la condición del hombre, y el hombre se torna un ser obediente al entender que Dios le ha amado y que ha recibido el amor de Dios en sus corazones y en sus vidas. Entonces, Jesús dijo en la escritura, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Jesús está siendo muy claro de que había dos ámbitos o dos reinos o dos mundos en el cual él simultáneamente estaba caminando. Entonces, la última realidad o la realidad suprema es la realidad espiritual y pertenece
a aquellos que han puesto su fe en Cristo, habiendo recibido su espíritu. Esta realidad espiritual, no estamos hablando de un misticismo, sino estamos hablando de una realidad espiritual, y todo lo que contiene está más allá de la comprensión, entendimiento o experiencia natural. Para las personas que quieren tener acceso al mundo espiritual sin Cristo, eso se le llama el ocultismo, y es la raíz del problema que representaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva en el Edén tenían acceso al árbol de la vida y tenían acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo, de todos los árboles puedes comer, incluyendo, ojo, el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no les era permitido comer, porque el día que ellos comieran iban a morir. Concepto bíblico de muerte es separación de la provisión divina. Lo que quiere decir es que el árbol del conocimiento del bien y del mal les daba acceso al mundo espiritual separados de Dios. Eso es ocultismo. Acceso al mundo espiritual por medio de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, esa es la senda del justo. El justo por la fe vivirá. Entonces, la realidad espiritual eh, no es una experiencia natural, es una experiencia sobrenatural, auspiciada por el Espíritu Santo. Nos dice primero los Corintios capítulo 2, del 9 al 14, cosa que ojo no vio, no oído yo, ni han entrado a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas o preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló, nos quitó el velo por medio del Espíritu. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pero el hombre natural, ojo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen o se procesan espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo espiritual, si bien es real el mundo natural, no es la realidad determinante. La realidad determinante está con Cristo en el reino espiritual. Todo lo demás va a dejar de existir. Todo lo demás va a ser derretido o consumido por medio del juicio final de Dios. Lo único que permanecerá será lo espiritual. Y por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener un entendimiento y acceso a esta verdad que es parte fundamental de, o debe de ser parte fundamental de nuestra cosmovisión como hijos de Dios. El mundo natural es una escalera al mundo espiritual. Nos ayuda a entender las cosas que no pueden ser vistas o escuchadas, y muchas veces, naturalmente, por medio de ciertos puntos de contacto, puede haber una retroalimentación entre el mundo espiritual y el mundo físico y viceversa. Eh, por eso, cuando uno ve la Biblia y lee de los altares o lee de acontecimientos físicos, que, por ejemplo, la división de las aguas del río Jordán para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, eh, literalmente a la par de lo que está escribiendo la Biblia físicamente que está sucediendo, hay algo espiritual que también está sucediendo de una manera poderosa, o sea, ángeles, movimiento de ángeles, ángeles dividiendo las aguas, sosteniéndolas.
son cosas espirituales que no las describe la Biblia como tal, pero lo que está pasando físicamente nos ayuda también a entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Lo mismo el momento cuando rodearon a Jericó, Israel, y hicieron aquella marcha de 7 días, y luego en el séptimo día 7 vueltas, y luego tocaron las trompetas, tocaron el chofar, el toque o el toquido del chofar era más de un sonido natural. Trajo y liberó una convocatoria y un golpe espiritual que tuvo que haber sido realizado o ejecutado por ángeles sobre los muros de Jericó, y aquellos muros de Jericó cayeron. Y entonces Israel comenzó a conquistar la tierra con ese respaldo. Lo vemos también claramente en la historia de cuando Eliseo se ve rodeado de aquel rey con sus tropas que trajo miles de soldados y sitiaron el lugar donde se encontraba Eliseo con su siervo. Y su siervo estaba sumamente sobrecogido por temor al estar viendo que estaban rodeados y que los iban a matar. Y Eliseo ora para que los ojos de aquel hombre fueran abiertos, para que viera que más eran los que estaban con él que aquellos que lo estaban rodeando. Y los ojos fueron abiertos, y dice la Biblia que vio aquel siervo de Eliseo carros de fuego alrededor de Eliseo. Eh, y en ese momento Dios trajo juicios sobre los enemigos del profeta, y empezaron a caer. Entonces el mundo natural es una escalera al mundo espiritual, nos ayuda a entender las cosas que no pueden ser vistas y no pueden ser muchas veces entendidas. Lo invisible de él, dice Romanos 1, del 19 al 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de excusa. La ortodoxia cristiana acepta la realidad de la creación de un mundo invisible. Nadie la combate como tal. Quizá hay personas que tienen menos experiencia con el mundo espiritual que otras, pero si es una persona que acepta la Biblia como el fundamento de su fe, no va a poder negar estas verdades que son bíblicas, son absolutamente bíblicas, ni siquiera triviales, son absolutamente verdades que surgen de la escritura. Hay un aspecto de la creación que es inaccesible a las capacidades naturales y facultades de los seres caídos. Y sin embargo, la creación invisible es accesible por medio de las facultades espirituales de los seres humanos. Ahora, Dios creó dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Estos dos mundos no están separados, sino coexisten juntos. Muy importante comprender esto. Veamos un poquito para comprender la distinción de uno del otro. El mundo natural es la creación física. El mundo natural es gobernado por leyes naturales. El mundo natural está limitado al tiempo y espacio y a todas las leyes naturales relacionadas con el tiempo y el espacio. El hombre se relaciona al mundo natural a través de los 5 sentidos naturales de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es la manera como el hombre interactúa con lo que viene siendo el mundo físico. Y el mundo físico o natural es conocido como la carne. Romanos capítulo 5, versículo 5. Cuando la Biblia utiliza la expresión la carne, no siempre se refiere a los hábitos pecaminosos, sino a veces simplemente se refiere a lo que es la vida natural. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
me amó y se dio a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en términos naturales, lo vivo por medio de la fe. Esa fe, que es lo que hace, me da acceso a las cosas espirituales, aunque yo esté operando en la carne o en las cosas naturales. Por eso vamos a decir que usted trabaja para tal empresa y su jefe, vamos a decir que es Juan González. Para un hijo de Dios, claro, va a entender que trabaja, su credencial dice que trabaja para esa empresa y que su jefe es Juan González. Pero para un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, dice la Biblia que solamente tenemos un Señor. Si bien administramos esas cosas físicas, en realidad, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para Dios. Y aunque mi operación sea en lo natural, por medio del Hijo, por medio de la fe, en Jesús, ese trabajo lo ofrezco como un sacrificio vivo y lo hago con excelencia y lo hago de tal manera que yo entiendo que voy a dar cuentas no solamente a Juan González o resultados no solamente de esa empresa. Estoy yo siendo probado como hijo de Dios para que mi comportamiento sea como la de tal, como la de un hijo de Dios. Así que importantísimo que nosotros podamos comprender este término y sus aplicaciones. El mundo natural es habitado por gente, animales y plantas. Lo vemos cuando Dios lo creó ahí en Génesis capítulo 1. También ahora veamos un poquito del mundo espiritual. El mundo espiritual no es un reino geográfico en el sentido de que esté sujeto a leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Por eso, por ejemplo, yo soy una persona que creo y que he visto mucho el poder de la oración. Y cuando viajo, antes de llegar a una nación en África, en Medio Oriente, en el sur de Asia, Latinoamérica, eh, movilizamos a la gente, a nuestra gente, a nuestros intercesores, para orar por ese lugar. Y sabemos que la oración trasciende las leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Entonces, un intercesor puede estar en espíritu en un lugar. Y repito, no estoy hablando de una cuestión mística que se transporte, que esté allí. Puede, pero en el espíritu, la oración eficaz del justo puede mucho. Y en ese sentido no está sujeto a un reino geográfico. Inclusive hoy en día, a través de estos medios como el Zoom y las maravillas, la maravilla de la tecnología y los avances que está ha traído al ser humano, tenemos la oportunidad de conectarnos así, ¿verdad? Con varios países y estar ministrando y tener presencia en varios países. El sábado a las 5 de la mañana yo me conecté a una conferencia de varones que me invitaron en Nairobi, Kenia, a dar una conferencia por medio del Zoom a esos varones porque estaban congregados para un congreso y tuve el privilegio de ministrar en Nairobi y el sábado yo estaba en Kenia, imagínense, predicando la palabra. Hoy estoy en Ecuador, estoy en Colombia, estoy en México, estoy en Estados Unidos. Entonces, esta conectividad física, que digámoslo así, alguien con el conocimiento tecnológico te pudiera describir cómo es que funciona. Nosotros los que no tenemos conocimiento bíblico lo hacemos por fe. O sea, yo por fe, naturalmente tengo retroalimentación, pero por fe estoy conectado con ustedes y que ustedes están recibiendo lo que yo estoy comunicando. Pero es una analogía, un ejemplo de cómo opera el mundo espiritual. Anteriormente uno podría decir, pues, ¿cómo podía hacer eso? Bueno, la misma pregunta sería, ¿cómo puede ser eso de la tecnología? Es decir, la vida espiritual tiene avances mucho más extraordinarios. Imagínate las conexiones neuronales que hay en un cerebro. Se habla de miles de millones de conexiones neuronales que hay en este maravilloso órgano llamado el cerebro. Yo sé que algunos lo usamos menos o más que otros, pero el caso es que es una maravilla. Es una maravilla orgánica. Imagínense el mundo espiritual, la conectividad, que no tiene barreras, que no está confinado a limitantes físicas. Por eso es algo muy extraordinario.
lo que es la operación del mundo espiritual. Y es muy importante, como discípulos de Jesús, aprendamos a ser buenos administradores de las cosas espirituales. Está fuera del tiempo el mundo espiritual y el espacio, aunque se puede relacionar y puede afectar eventos en el reino natural completamente, ¿no? Puede afectar eventos en lo que viene siendo el mundo natural. Hay cosas que puede, por ejemplo, sacudimientos físicos o opresión espiritual puede ser manifiesta en algún tipo de enfermedad. No todas las enfermedades son de origen demoníaco, pero sí hay enfermedades que son de origen demoníaco y nosotros tenemos que comprender que hay una relación entre las dos cosas, ¿no? El mundo espiritual es habitado por seres invisibles creados por Dios, muy importante, creados por Dios. Aún el diablo mismo, en ese sentido, eh, ok, el volumen está bien, ¿verdad? Ok, por ahí vi un mensaje que parece que ya está bien. Me dicen si necesito subirle. Yo creo tener buen sonido acá, pero me lo informan, por favor. El mundo espiritual, les decía, está habitado por seres invisibles creados por Dios. También estos seres tienen, permíteme porque se activó ahí el micrófono de alguien. Voy a ponerle mute a todos. Tengamos cuidado, por favor, ahí de los micrófonos. Entonces, estos seres tienen diferentes poderes y diferentes posiciones, jerarquías. Inclusive lo vemos en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 vemos que se manifiestan dos ángeles de una jerarquía elevada, arcángeles. Encontramos al arcángel Miguel y encontramos al príncipe de Persia. Príncipe de Persia era un principado eh, sobre un territorio, el territorio de Persa, que combatía contra los propósitos redentores de Dios y Miguel lo resistía. Y la oración de Daniel tiene efecto en el mundo espiritual de esa batalla que yo le estoy escribiendo entre el príncipe de Persa, que era un principado, así se le llama, un principado que era, en este caso, fue un ángel caído que tenía la misma jerarquía de un arcángel, muy importante. Entonces, los arcángeles son ángeles guerreros de alto rango, del más elevado rango en el tema de la guerra espiritual. También el mundo espiritual es un lugar de gran lucha espiritual. Muchísima lucha espiritual y tenemos que comprenderlo. La guerra en el mundo espiritual alcanza eventos y personas en el mundo natural y por ello cuando nosotros veamos conflictos geopolíticos como hijos de Dios, no debemos de engancharnos solamente en el tema político o en el tema gubernamental o en el tema de conflictos territoriales. Tenemos también que orar a Dios para poder discernir qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque créame, hay una batalla por y lucha por los propósitos redentores de Dios. Y yo sé que como trastoca cuestiones personales o preferencias personales, muchas veces nosotros podemos tener una reacción ante ciertos eventos que vemos en nuestro entorno, pero tenemos que ser muy objetivos y ver los propósitos de Dios que quieren ser realizados, ¿no? A través de ciertos eventos que podemos ver en el mundo, por más trágicos que estos puedan ser. El mundo espiritual es gobernado por leyes espirituales, muy importante, leyes espirituales puntuales que también son muy aplicables y que así como la ley física de la gravedad, yo tiro este objeto y la ley de la gravedad
hace que lo jala hacia el piso hasta que sea detenido por otra fuerza mayor. En este caso, mi mano está aplicando una fuerza mayor a la fuerza de la gravedad sobre este control y le está interrumpiendo su proceso de caída. Entonces, el mundo espiritual es igual, tiene leyes puntuales espirituales que gobiernan sobre la tierra. Ahora, aquí el meollo de todo esto es que fuimos creados para operar en los dos mundos. Fuimos creados para operar en los dos mundos. Ahorita contestamos esa pregunta, hermana, de qué es el mundo espiritual o qué es una lucha espiritual, pero prácticamente esa lucha espiritual es cuando tiene origen a través de una opresión que puede haber en nuestro entorno. Eh, la opresión puede variar por lugares. La opresión que puede experimentar uno en un lugar es muy distinta a la que puede experimentar en otro lugar. Entonces, tenemos nosotros que aprender a discernir, a separar lo que es espiritual o acomodar lo que es espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Repito, no todo tiene origen espiritual, pero también el otro extremo es que no todo es de origen físico o emocional. Inclusive conflictos relacionales o interpersonales. El origen, si bien el enemigo se puede valer de la inmadurez y de la falta de carácter de ciertas personas, sus artimañas y su origen la raíz del conflicto puede ser una raíz espiritual. Entonces, pero vamos a estar hablando de las cosas espirituales en las próximas 3 semanas. Vamos a hablar de derribar fortalezas espirituales y lo vamos a aplicar en el contexto, todo en el contexto del cumplimiento de la gran comisión y lo vamos a ligar de una manera muy clara para que lo podamos entender como tal. Cuando Dios creó a Adán, Él le puso en el huerto del Edén. Lo vemos en Génesis 2, versículo 15. Entonces, Adán y Eva tenían una comunión con Dios en el huerto a través de la voz de Dios. Solo vemos la manera como la Biblia lo registra, que ellos se comunicaban con la voz de Dios. No lo veían como tal, solamente lo escuchaban. En el huerto de Adán había acceso entre el mundo espiritual y el mundo natural. Había un acceso. Vemos que el huerto tenía árboles y animales naturales y tenía árboles y animales espirituales. Por ejemplo, el árbol de la vida era un árbol espiritual. El árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol espiritual. Es decir, tenía trascendencia o implicaciones espirituales al comerlo, al comer de esos árboles. También Dios fue muy claro y le dijo a Adán y a Eva que le pusieran nombre a los animales que Dios había creado. Pero la serpiente era un animal espiritual. Tanto animales físicos como animales espirituales, todos estaban bajo el señorío y el gobierno de Adán y de Eva. Por eso la única manera como la serpiente logró en su interacción ganarle al hombre fue por medio de la decepción, fue por medio del engaño, fue por medio de haber plantado y sembrado duda en el corazón de Adán y Eva. Y eso neutralizó su autoridad. Y ellos, habiendo estado encima de la serpiente, por medio de la duda y por medio de que ellos se desprendieron del consejo divino, entonces, y entendieron o procesaron el dardo y el veneno que traía el dardo de la serpiente que les dijo, Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás igual a él. Y habiendo desprendido del consejo divino,
se concibió en su corazón la duda, el pecado, y después dio como fruto la desobediencia. Y comieron de ese árbol. El momento que comieron, tuvieron, preservaron su sensibilidad espiritual, pero ahora su sensibilidad espiritual ya no era las cosas buenas. Su sensibilidad espiritual se activó a las cosas malas. Entró la muerte a sus vidas, la separación de la provisión divina, y tuvieron conciencia de pecado en sus vidas, cuando Dios los había hecho absolutamente puros, absolutamente con acceso al Padre. Entonces, vemos allí que la intención original de Dios para el hombre era vivir en el huerto, donde tendría comunión íntima con su creador. Al crear al hombre, Dios lo diseñó y lo equipó para funcionar en el mundo espiritual, así como en el mundo natural. El propósito en este caso del hombre era reflejar la imagen invisible de Dios a la creación visible e invisible. Como a Dios nadie lo vio jamás, el primer Adán fue creado para que fuera una representación de Dios sobre la tierra y reflejar y multiplicar la imagen visible de Dios. Esto es un propósito creador maravilloso. Es el mismo propósito redentor maravilloso que tenemos, la responsabilidad de que ahora, dice Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios se da o es dada a conocer a los principados y a las potestades por medio de la iglesia. La iglesia viene a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia transformada, salvada por la sangre preciosa del Cordero y transformada por el Espíritu Santo, debe de ser un punto visible de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de todo lo que Dios es. Así que respondamos a la pregunta, ¿es espiritual o es carnal? Ahora, eh, los escritos apostólicos del Nuevo Testamento enseñan claramente que no todos los cristianos, aquí está el meollo del asunto, operan de igual manera en el ámbito espiritual. No todos manejan bien las cosas y los designios del Espíritu. Y esta condición estorba su habilidad de ver realidades y verdades espirituales. Usted lo puede leer en esos 5 pasajes que están allí citados entre paréntesis. No los vamos a leer, pero hay una evidencia neotestamentaria que no todos procesan. No todos manejan bien las cosas y los designios del Espíritu. Es una tragedia. Lo que, le voy a decir una cosa, lo que detiene el acceso diseñado por Dios a ese mundo maravilloso espiritual, como Dios quiere que lo entendamos, lo procesamos y lo manejemos. ¿Sabe qué es? Es la inmadurez espiritual. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ve ahí el bebón con cara de señor de 40 años. Así nos vemos nosotros, o así Dios nos ve, cuando hacemos berrinches espirituales. Pero yo sé que acá en Latinoamérica no hacen berrinches espirituales, solamente allá en África, solamente en el Medio Oriente. Por eso tengo que hacer más viajes allá que en Latinoamérica. uh, Pablo quería tener una conversación más elevada y más espiritual con los corintios. Fíjese, a mí me fascina estudiar el libro de los Hechos compaginado con el estudio de las cartas paulinas y la vida de la iglesia. Por ejemplo, Corinto
¿Sabía usted que Corinto, o la iglesia de Corinto, es la iglesia donde Pablo pasó más tiempo, pasó 18 meses y fue establecido en su segundo viaje misionero? Corinto estaba situado en un lugar muy privilegiado porque era un puerto donde había mucha prosperidad y era un puerto que era poblado, empezó a ser poblado primeramente, naturalmente, por griegos, pero después romanos vinieron, después vinieron cristianos, especialmente cuando fueron expulsados los judíos de Roma, ahí por medio del edicto de un emperador. Y allá por el año 49 después de Cristo, hubo una emigración que vino acá hacia Macedonia y muchos quedaron ahí. Entre ellos fue Priscila y Aquila, que fueron grandes líderes y colaboradores del apóstol Pablo. Pues Corinto era una iglesia muy bendecida. De hecho, cuando usted lee el primer capítulo de Corinto, Pablo les dice, ustedes han recibido toda ciencia, todo don, nada les falta, tienen absolutamente todo. Pero les dice, hay un problema, se ha hecho vana la cruz. ¿Por qué? Porque están buscando sabiduría de hombres y no la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo. Y luego les dice, hay entre ustedes disensiones, divisiones, hay peleas. Entonces, siempre detrás de cualquier pelea y cualquier tipo de disensión va a haber una actitud carnal. Y esa carnalidad e inmadurez nos inhabilita de nosotros poder tener acceso a las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque contristamos al Espíritu Santo de entrada. El escritor a los Hebreos menciona algo muy semejante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Ojo, el escritor a los hebreos está utilizando la Biblia y diciendo la Biblia tiene un elemento o que puede ser representada como leche espiritual no adulterada, la sana doctrina. Pero también la Biblia, la alegoría es que puede proveernos de alimento sólido. Pensemos en el tema del desarrollo de un bebé. Yo tuve 4 y a los 4 hijos mi esposa los amamantó y posteriormente transicionaron a lo que es pues fórmula y posteriormente a la leche de vaca, ¿no? Como el consumo natural que tenemos en Latinoamérica después de ciertos meses o años de desarrollo. Pero si no mal recuerdo, y no soy pediatra, ya fue hace algunos añitos atrás, si no mal recuerdo, decía el pediatra que ya después del año, vamos a utilizar el año para cerrarlo, ya la leche tenía poco valor nutricional sobre el desarrollo y el crecimiento de la criatura. Que ya todo el valor nutricional extraordinario de la leche materna en el del primer año, pues algo fabuloso, pero llega un momento cuando ya el desarrollo del cuerpo pide otro tipo de nutrientes que no lo provee la leche, en este caso materna, o cualquier suplemento o reemplazo de la leche materna. Lo mismo es en la vida cristiana, mis amados. Hay ciertas doctrinas cristianas que nos van a dar esa leche espiritual no adulterada, que nos van a nutrir los primeros meses o años de nuestro caminar con Cristo, pero después Dios quiere darnos alimento sólido. Yo muchas veces no puedo tomar un púlpito y profundizar en textos bíblicos o darles una palabra muy profunda a la gente porque los pierdo. Y espero que no esté perdiendo algunos aquí. Pero esa es una realidad el día de hoy en la iglesia. Estamos acostumbrados a solamente aplausos, gloria a Dios, amenes, palabras estilo evangelista que nos
En el momento tiene un impacto, en el momento nos animan, pero cuando Dios quiere que profundicemos en ciertos textos bíblicos, de pronto a veces la gente se pierde, no tiene la capacidad, no digamos cognitiva, espiritual, de poder recibir esas verdades espirituales. Entonces, ojo, aquí algo muy importante. La relación que hace el escritor con la madurez, el tiempo y el alimento es muy notoria. Y nosotros, el propósito de Dios es que nosotros seamos adultos en Cristo Jesús, seamos maduros en Cristo Jesús. Por eso dice ahí, la práctica es muy importante en los sentidos que espirituales. Hay que ejercitar los sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. Ahora, veo que ya hemos pasado la media hora, la hora, perdón, amados hermanos. Lo que quiero hacer aquí es poner una pausa. Vamos a tomar 5 minutitos y luego vamos a regresar para terminar la lección y luego vamos a dialogar la lección, ¿ok? Entonces vamos a tomar una pausa aquí. Les voy a invitar a que pues tomen su cafecito, su tecito, cualquier bebida de su preferencia. Y nos vemos ahorita en 5 minutitos acá para terminar la lección y luego vamos a tener un poquito de diálogo sobre la misma, ¿ok? Imagino que va a haber un poquito de preguntas. Nos vemos en 5 minutitos. Ahorita voy a poner la cuenta regresiva aquí. Oh, yes.
Te la sabes. No pique, no seas con eso bien. Here we go. To second. A ver, el chico está esperando para no hacerlo perder su juego. Ya, tía, ya, entonces confirme porque el Renato no confía. No confía porque está manejando, Yumel. Sí, manejando se me metió. 30 horas, se acaba de ir. ¿A qué hora se ha ido? ¿A qué hora se ha ido? Por favor, tener cuidado con su micrófono. Gracias. Ya. Muy bien. Ok, amados hermanos, vamos a regresar. Comenzar de nuevo aquí. Muy bien, entonces, ¿cómo podremos funcionar en ambos mundos? Esa es la pregunta muy importante. En el mundo natural, pues nosotros operamos a través de los sentidos físicos y naturales. En el mundo espiritual operamos a través de los sentidos espirituales. Entonces, para nosotros ser efectivos en lo que es la obra de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros sentidos espirituales y de nuestros dones espirituales. Si Dios lo permite y el tiempo nos da la oportunidad, vamos a hablar un poco de los dones espirituales también. Es mucho material lo que pudiéramos abarcar. Una de las cosas que también hemos pensado es que por allí, terminando este curso de 7 semanas, como lo habíamos dispuesto desde el inicio, queremos probablemente hacer un curso intensivo que empiece viernes por la tarde y lleve parte del sábado, quizá hasta la hora de la comida, del almuerzo, 1 o 2 de la tarde. Eso nos permitiría avanzar muchísimo de una manera intensiva y abrir cursos hacia lo largo del año sin tener y cubrir el material en un periodo mucho más compacto y no extenderlo por 5 o 7 semanas, sino tomarlo todo como una manera intensiva, como un tipo congreso virtual, una capacitación virtual intensiva. Pero bueno, ahí lo vamos viendo, ¿ok? Entonces, en el mundo espiritual operamos a través de los sentidos espirituales, mis amados hermanos, y si nos descuidamos al desarrollar nuestros sentidos espirituales, seremos tardos para oír. No podremos ver o comprender o conocer las cosas más profundas e invisibles del espíritu. Tenemos que, número uno, ser intencionales, pero también nuestro corazón tiene que inclinarse a las cosas de Dios. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay cosas en el reino de Dios que son tan valiosas y que Dios
lo tiene solamente para los íntimos. Y cuando esos íntimos buscan su corazón, buscan su reino, buscan su voluntad, ¿sabe qué es lo que papá hace? Nos empieza a abrir nuestros ojos espirituales, nos empieza a abrir nuestros oídos espirituales y comenzamos a tener comunión en lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero hay que cuidar esto, ocuparnos, dice la Biblia, de vuestra salvación con temor y con temblor. Dice Isaías 6, del 9 al 10. Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Hebreos 5:14 dice que nuestros sentidos espirituales nos ayudan a digerir la verdad espiritual, el alimento y discernir entre el bien y el mal. Debemos ejercitar constantemente estos sentidos si queremos crecer a la madurez. Jesús le dijo a sus discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Algunos creen que estos sentidos espirituales son los equivalentes a los sentidos espirituales. Ojos sería verdad reveladora, visiones y sueños, ver el reino de Dios. Oídos, escuchar la voz de Dios, conocer su voluntad. Sabor, experimentar la presencia de Dios o el gusto, más que nada es la palabra correcta. Olfato, discernimiento o funcionamiento intuitivo del discernimiento del mundo espiritual y de situaciones espirituales. Tacto, unción y poder espiritual que se manifiesta por medio de señales y prodigios y milagros. ¿Ok? Entonces, según lo que se ve, es como nosotros vamos a valorar el mundo. Vean esta imagen. Si ve el mundo y si ve el mundo, uno lo ve según uno es. Ahí vemos al rinoceronte pintando el panorama que él está viendo porque su visión involucra lo que es su cuerno allí, ¿verdad? Entonces nosotros proyectamos lo que somos en lo que nosotros vemos. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a proyectar nuestra visión, va a tener una proyección de las cosas del Señor. Entonces, hay que escoger nuestra realidad y lo que quiero concluir es lo siguiente. Con esta imagen podemos ver cómo es que opera la fe, porque la fe escoge lo que Dios ha dicho, no lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, perdón, sino lo que Dios ha dicho. En última instancia, la fe termina siendo una decisión basada en la convicción de lo que ha salido de la boca del Todopoderoso. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que materializa la fe como un estilo de vida de convicción y de obediencia. Es remover, por ejemplo, si usted está enfrentando batallas, luchas espirituales, por medio de la fe, usted puede ver que Dios está obrando en misterio. Si nosotros solamente vemos con los ojos físicos y el lente del temor, no vamos a poder ver más allá de la tormenta. Pero por medio de los ojos de la fe, podemos ver más allá de la tormenta y podemos ver que Dios está obrando en misterio y que, dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque tenga enemigos delante de mí, Dios tarde que temprano va a aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. Así que hay que escoger la verdad espiritual, quien va a activar nuestros sentidos espirituales a la realidad
divina. Esa es la vida de la fe, mis amados. La Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, aranceles que imponga Donald Trump, deportaciones para aquellos que vivimos en los Estados Unidos y hay una incertidumbre en el tema de sus papeles, peligros, aquellos que vivimos en áreas que pueden ser peligrosas. Antes dice, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga ahí un aleluya en el chat, un gloria a Dios, un amén, como quiera usted expresar su fe a escoger estas cosas, esta verdad espiritual por encima de tribulación o situación que podamos nosotros vivir o experimentar. Entonces, ¿qué realidad vamos a adoptar? La visión del siervo de Eliseo o la visión de Eliseo, que vio que había un perímetro todavía más grande y un ejército que les apoyaba todavía más grande que el ejército de los enemigos que lo estaban rodeando para venir a matarlo. Entonces, mis amados, la realidad suprema de Dios es que al final de los tiempos, el tabernáculo de Dios será con los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Esa es la realidad suprema de Dios. Para aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos que cualquier cosa que pueda venir, por ejemplo, en algún día, digo, yo desconozco cuál sea su teología de la escatología. Si usted cree que va a venir el rapto antes de la tribulación o a mitad de la tribulación o después de la tribulación. El caso es que la Biblia dice que nosotros en medio de la persecución y en medio del quebranto siempre tendremos una esperanza más gloriosa, la gloria y el paraíso que nos espera. Y por eso, no importando lo que podamos enfrentar aquí en lo físico, en el mundo y en la carne, tenemos una promesa de parte del Todopoderoso que es una realidad suprema. Así que 3 conclusiones para terminar. Ambos mundos, tanto en el natural como en lo espiritual, fueron creados para glorificar a Dios. Si vivimos solo en el mundo natural y operamos aparte de las cosas del espíritu, no podremos glorificar a Dios plenamente. Esa es una realidad. No podremos. No podemos descuidar ninguno de los dos mundos. Muy importante, porque yo he visto personas que se entregan a lo espiritual y descuidan lo físico. Por ejemplo, todo lo físico va a representar también la manera como usted cuida lo espiritual. Entonces, si usted no cuida las cosas físicas, las cosas que pone Dios en sus manos, para que usted sea un buen mayordomo, dice la Biblia, ¿cómo va a confiar el Señor las riquezas espirituales y verdaderas? Eso es algo muy notorio. Entonces, tenemos nosotros que cuidar ambas cosas, ¿ok? Y el resultado de una vida en la carne o carnal no es neutralidad religiosa. De hecho, es hostilidad hacia Dios. Una consecuencia de no estar lleno y caminar en el Espíritu es que usted no va a vivir sometido a la ley de Dios y a sus caminos, que es la vida del Espíritu. Así que aquí vemos